¿Qué más? Enfermedad de reflujo gastroesofágico, trastornos de ansiedad, de depresión, que son algunas de las complicaciones, pero hay muchísimas más complicaciones que le puede dar a un paciente por exceso de peso, ¿no? Entonces, cuando hablamos de exceso de peso, de manera más rápida de identificar si el paciente tiene exceso de peso o no, es el índice de masa corporal, ¿no? Entonces, calculamos peso sobre talla al cuadrado y sabemos si tu paciente en qué grado de índice de masa corporal está. Entonces, si tiene un índice de masa corporal en 28, está en sobrepeso, ¿no? Si tiene un índice de masa corporal en 30.5, tiene obesidad grado 1. Si tiene un índice de masa corporal en 37, tiene obesidad grado 2. Entonces, estos rangos e intervalos de índice de masa corporal para todos ya tienen que estar súper claro. Y es algo que tenemos que tenerlo en la mente. No podemos todavía buscar, ¿no? Para ver en qué índice de masa corporal, en qué grado de estado nutricional está el paciente. O sea, ya tienen que memorizarlo, ¿ok? Pero existe un grupo de pacientes que, a pesar de que tienen un índice de masa corporal normal, en el tiempo pueden hacer diabetes, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen mayor composición corporal de grasa. Entonces, la impedancia eléctrica, que era esa gráfica que habíamos visto, nos permite valorar la cantidad de grasa que tiene un paciente. Entonces, actualmente no solamente nos enfocamos en que tengas mayor índice de masa corporal, sino cuál es tu composición corporal. O sea, por ejemplo, yo puedo pesar 50 kilos y tallar 1,60 m. Entonces, relativamente ese peso para esa talla está bien, pero si el paciente tiene exceso de grasa, igual va a tener el riesgo de hacer resistencia a la insulina, prediabetes y otras enfermedades. Entonces, es importante la composición corporal. Y lamentablemente tenemos mucho sobrepeso y obesidad desde la adolescencia, ¿no? Niños, adolescentes, adultos, hay mucho sobrepeso y obesidad. Es por ello que si nos haríamos una evaluación de composición corporal, la mayoría tendríamos exceso de grasa más que el exceso de masa muscular, ¿no? O sea, todos estamos sarcopénicos. Ustedes se llevan geriatría, ¿verdad? Como los abuelitos, ¿no? Sarcopénicos con un montón de exceso de grasa. Pero lo mismo nos pasa a los adolescentes, jóvenes y adultos. ¿Por qué? Porque comemos tan mal que llenamos nuestro cuerpo de grasa. El cuerpo es como un basurero, ahorra todo lo que no gasta. Entonces, pocos hacen ejercicio, ¿verdad? ¿Quién va al gimnasio? Ajá. ¿Al gimnasio? Nadie. ¿Quién hace deporte 2 veces a la semana? Muy bien. ¿Qué deporte haces? Voy, muy bien. Entonces, por lo menos está tratando de mantener la actividad física que debemos mantener todos, ¿no? Porque subir escaleras, bajar escaleras, caminar un poquito, eso no es actividad física, eso es nuestra vida cotidiana. Doctora, pero yo me bajo 2 cuadras antes, ¿no? De lo que tomé del carro, y para llegar a la universidad me bajé 2 cuadras antes. ¿Ya estoy haciendo actividad física? No, porque eso es parte de, ¿no? Al menos de que vinieras caminando un montón de cuadras, corres un poquito, etcétera, ¿no? Subes escaleras, todos bajamos por ascensor, ¿no? En el hospital y aquí igual. Entonces, relativamente hacemos muy poco ejercicio, y por eso es que la obesidad es una enfermedad y cada vez va aumentando, ¿no? A nivel mundial, no solo en Perú, sino a nivel mundial, ¿ya? Entonces, cuando subimos de peso, no todos subimos de peso por la misma causa. Y es por ello que los estudios que se realizaron fue para identificar el fenotipo de la obesidad. Entonces, para saber por qué la persona sube de peso. Tenemos 4 fenotipos importantes. Uno viene a ser la preemocional, ¿no? O sea, aquella paciente que come independientemente de sus emociones. O sea, se siente feliz, come, se siente triste, come. Es el hambre emocional, ¿no? Independientemente del estado emocional, comemos. Mientras que el intestino hambriento es aquella persona que come. Probablemente eso lo van a escuchar un poquito más. ¿Por qué? Porque salen del trabajo, por ejemplo, a las 6:30 de la tarde, hasta que llegue a mi casa 1 hora después, llegué 7:30. Entonces dicen ceno, pero después de la cena me voy a ver una película de Netflix, pero me da ganas de seguir comiendo. Entonces la mayoría de los pacientes te dicen, tengo ganas de comer en la noche. Porque en la noche tengo más tiempo, estoy viendo una película, estoy en casa, estoy cómodo. Entonces como desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche. Estoy picando. Ese es el intestino hambriento, ¿no? Aquella persona que come después de su comida. Puede ser igual entre comida entre el desayuno y el almuerzo, o entre el almuerzo y cena también igualito. Y la combustión lenta son aquellos pacientes que son metabolizadores lentos, ¿no? O sea, de por sí, genéticamente, metabolizan lento. Entonces, por ende, van a tener mayor tendencia a subir de peso. Así no coman mucho, ¿no? Pero metabolizan lento. Y el otro es el cerebro hambriento, que come el desayuno y no se sacia, ¿no? Quiere seguir comiendo su desayuno, seguir tomando el desayuno. En el almuerzo igualito, ¿no? 2 platos, 3 platos, 4 platos y no se sacia. ¿Okay? Entonces, para cada fenotipo existe un medicamento, ¿no? Entonces, el tratamiento tenemos que identificar qué fenotipo tiene el paciente para darle el tratamiento, ¿no? Porque no a todos le voy a dar lo mismo, ¿no? Independientemente de por qué tienes obesidad, te doy cualquiera, no va a funcionar, ¿no? Tienes que identificar el fenotipo. Pero también cuando se hizo este estudio se dieron cuenta de que hay pacientes que tienen más de un fenotipo, o sea, que no solamente es uno, ¿no? Puede ser 2. Entonces, por eso es que a veces no hay buena respuesta a la medicación. Porque cuando tú hablas con el paciente al inicio no te cuenta todo, ¿no? Es súper raro. Pero los pacientes que vienen con obesidad te dicen, pero yo como tan poquito. Y cuando le preguntas qué comes, te dicen, pues ensalada en la mañana, ¿no? En el almuerzo un pedazo de pollo, con bastante ensalada.
pero relativamente está comiendo así el día y un día anterior a que vino a la consulta, ¿no? Pero las semanas pasadas y los meses pasados no estuvo comiendo así, ¿no? Porque siempre es imposible que ganes de peso, ¿no? Si hicieras ejercicio, comieras sano. Al menos que seas un metabolizador súper lento y que tengas muchos desórdenes hormonales que te favorezcan el incremento de peso. Y ahí también vamos a la segunda parte del tema que vamos a ver de hipotiroidismo, porque la mayoría de las pacientes que vienen a la consulta te dicen, doctora, debo tener un problema de tiroides, ¿no? Porque he subido de peso. Pero la gran mayoría de los pacientes que suben de peso no es por hipotiroidismo, ¿no? Es por una mala alimentación y poca actividad física. Un chiquito grupo es por trastornos hormonales, ¿no? Pero es un grupo muy chiquito, ¿ya? Entonces, esos son los 4 fenotipos y lo que buscamos con el tratamiento, obviamente, es la reducción de peso, no es que el paciente baje de peso, ¿verdad? Entonces, buscamos esta pérdida de peso de más del 5% en los primeros 3 meses, ¿no? Idealmente, a veces vemos 10% en 3 meses. Una pérdida, si tu paciente pesaba 80 kilos, en 3 meses, ¿cuánto va a bajar? ¿Cuánto peso? 10% de 80. ¿Cuánto es 10% de 80? 8 kilos, ¿verdad? Entonces, entre 3 meses, 8 entre 3, 2 kilos, 700, ahí, ¿no? Entonces, relativamente, ese es el peso más o menos que tiene que ir perdiendo a medida que vamos viendo la efectividad del tratamiento, ¿no? Entonces, lo que siempre a obesidad se relaciona mucho el otro tema que viene a ser dislipidemias, ¿ya? Y es el tema que vamos a hacer el día de hoy junto con el tema de diabetes, que es diagnóstico de diabetes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dislipidemias, como le decía a los chicos que están en mi práctica, es un tema importante también. ¿Por qué? Porque lo vamos a ver con mucha frecuencia en la práctica del día a día en los pacientes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de dislipidemia, la dislipidemia tiene factores de riesgo, ¿no? ¿Cuáles son? La obesidad, que es el tema que hemos visto. ¿Qué más? Diabetes mellitus tipo 2 y falla renal crónica, ¿ok? Entonces, los pacientes con falla renal crónica que habrán visto en nefrología tienen dislipidemia, ¿no? Sobre todo hay una patología que tiene mucha dislipidemia. ¿Cuál es? En nefrología. El síndrome nefrótico. Claro, es parte ¿no? del síndrome nefrótico, la dislipidemia, ¿ya? Y la diabetes, que vamos a ver en el tema siguiente, es muy frecuente tener pacientes con dislipidemia. Entonces van a ver en su práctica todos los pacientes diabéticos con dislipidemia, no los hipotiroideos con dislipidemia, porque van a ver que el hipotiroidismo es una causa de dislipidemia, ¿ya? Cuanto más temprano se expongan a triglicéridos o colesterol alto, es más su riesgo, ¿no? Coronario, es mayor impacto en el riesgo para el corazón. Entonces, si tengo una paciente de 25 años, 30, 35 años ya con dislipidemia, voy a tener mayor riesgo de cardiopatía coronaria, ¿ok? En el tiempo. Entonces, es mejor que hagas tus dislipidemias después de los 50, después de los 60, o que mejor no tengas dislipidemia nunca, ¿no? Pero lo que tenemos ahora son pacientes de 25 años con colesterol LDL en 200, en 180, en 150, en 170, por obesidad o sin obesidad. Entonces, recordemos que el manejo cuidadoso de los pacientes con dislipidemias es importante a lo largo del año, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de dislipidemias, tenemos 2 alteraciones. Una es elevación de colesterol, que es hipercolesterolemia, elevación de triglicéridos, que viene a ser la hipertrigliceridemia, y cuando hablamos de elevación de las dos, se llama dislipidemia mixta. Entonces, son las 3 tipos de presentaciones que podemos ver, ¿no? Por ejemplo, ahí te dice el porcentaje en Estados Unidos, ¿cuánto es? 29% entre los adultos de Estados Unidos tienen una elevación del colesterol. Y el 26% elevación de los triglicéridos. Entonces es frecuente, ¿no? ¿Qué más tenemos? La clasificación. Cuando hablamos de las dislipidemias tenemos una clasificación de primarias y secundarias. Las primarias es lo que tiene bastante aporte genético, ¿no? Tenemos la hipercolesterolemia familiar combinada, que en la población es del 1 al 3%. Y por otro lado tenemos las disbetaloproteinemias, que es la dislipidemia 3, ¿no? Entonces, ambas, cuando hablamos de primaria, significa que tiene un componente genético importante. Entonces, ¿qué es lo que tiene que preguntar? Antecedentes familiares. Sí o sí tiene que tener antecedentes familiares, ¿no? Entonces, por ejemplo, la hipercolesterolemia familiar combinada, elevación de colesterol o triglicéridos en 2 parientes de primer grado. Y tiene fuerte historial familiar de un evento cardiovascular prematuro. Porque son pacientes, mujeres que a los 18, 19, 20 tienen colesterol alto. Hacen ejercicio, comen sano y todo, pero tienen colesterol alto. Pero por ahí le preguntas y dice, mamá también tenía colesterol alto, ¿no? Y la bisabuela también, y la abuela también. Entonces, la línea genéticamente tiene esta historia del poco. Y las disbetaloproteinemias, que consisten en un exceso de lipoproteínas remanentes de triglicéridos, ¿no? Entonces, estas disbetaloproteinemias, que es la dislipidemia tipo 3, también se asocia con un evento cardiovascular prematuro, porque son pacientes jóvenes también que genéticamente tienen la misma, pero con poca frecuencia con antecedentes familiares sólidos debido a una herencia generalmente recesiva.
Si tú preguntas los antecedentes, no vas a tener con mucha frecuencia como un hipercolesterolemia familiar. En caso de las secundarias, es lo más frecuente que tenemos. Las primarias es muy difícil, porque nos enfrentemos, hay algunos casos sí, pero lo que más vas a ver son las secundarias. Y las secundarias es súper sencillo, porque se da alimentación rica en carbohidratos y azúcar y poca actividad física. Esa es una de las causas principales, ¿no? O sea, mala alimentación y poca actividad física. Lo mismo que hemos visto en obesidad, ¿no? Y cuando ustedes sospechen de una dislipidemia secundaria, aparte de evaluar lo que el paciente viene comiendo los días o cuál es su alimentación, tiene que valorar la cantidad de actividad física que hace el paciente. Le preguntas cuántas veces a la semana hace ejercicios, por ejemplo, lo mismo que les pregunto a ustedes, ¿no? ¿Tienes van al gimnasio? ¿Con qué frecuencia hacemos ejercicios? Y al examen físico que tienen que valorar, índice de masa corporal, circunferencia de la cintura, ¿verdad? Presión arterial también, porque son pacientes que tal vez tengan exceso de peso y también estén debutando con un tipo de hipertensión. Por ahí, si hay síntomas de hipotiroidismo, preparemos la tiroides también, ¿no? Pacientes con obesidad. Y obviamente que vamos a pedir una serie de exámenes para confirmar el diagnóstico. Entonces, también es importante como parte de la anamnesis preguntar sobre todos estos medicamentos, porque estos medicamentos pueden producir dislipidemia. Y a la cabeza que tenemos, de lo que más utilizamos, estrógenos y progestágenos orales, ¿no? Entonces van a ver muchas pacientes que vienen a la consulta utilizando estos anticonceptivos. ¿Qué más tenemos? Los esteroides anabólicos, ¿no? Los que van por el gimnasio, por ahí, que lo hicieron y que los indicaron. Moduladores selectivos del receptor de los estrógenos y también los glucocorticoides, ¿ya? Los glucocorticoides son importantes porque lo habrán visto en hematología, en geriatría tal vez también, en reumatología no sé si roten, pero son medicamentos que se utilizan en varias especialidades para diferentes patologías. Pero lo más preocupante es que a nivel de farmacias no hay restricción de corticoides, ¿no? O sea, tú vas sin receta y te venden corticoides, o inclusive la misma farmacéutica te lo receta. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Pacientes con dolores crónicos que vienen tomando glucocorticoides al caso. Entonces, tengo un paciente, por ejemplo, con gota, que cada vez que hace su cuadro de dolor, va a la farmacia y se automedica con su prescripción, ¿no? Por acá tenemos pacientes, por ejemplo, que tienen, no sé, una vez tuve una paciente jovencita que hacía infecciones urinarias a repetición y que no sé por qué su médico de primer nivel de atención le dijo corticoide. Entonces, la joven lo que hacía es que cada vez que tenía molestias urinarias ya no iba al primer nivel de atención, ¿no? Solo iba y se compraba su diclofenaco con su dexametasona en la farmacia. Y se aplicaba y se aplicaba y se aplicaba. Entonces luego vino con síntomas de exceso de hormona de corticoides, ¿no? O sea, síndrome de Cushing. Entonces, estos glucocorticoides lo tenemos con gran facilidad para las personas, ¿no? Para que puedan ser activos. También tenemos inmunosupresores, ven en la lista. Los diuréticos tiacídicos también, que habrán escuchado en cardiología, los betabloqueantes, la ciclofosfamida, retinoides e interferón, ¿no? Pero los glucocorticoides no son. También tenemos enfermedades que el paciente puede tener que condiciona una dislipidemia, ¿no? Por ejemplo, una diabetes no controlada también produce dislipidemia. Un hipotiroidismo no controlado también. Un paciente que recién debuta con hipotiroidismo también puede tener dislipidemia. El embarazo, ¿ya? Síndrome nefrótico que ustedes ya me dijeron, tasas de filtrado glomerular menos de 59 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, las paraproteinemias y las afecciones inflamatorias crónicas. Por ejemplo, un mes, ¿no? O un paciente con artritis reumatoide, ¿ya? Entonces, todos estos pacientes también pueden tener dislipidemia, pero es secundario a su cuadro o a la patología, ¿ya? Listo. Entonces, para detectar, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya hemos visto la parte de la anamnesis, ¿no? ¿Qué come el paciente? ¿Cuánta actividad física hace? Si está usando sus medicamentos que hemos visto en la lista. Entonces, con eso ya nos damos una visión muy amplia de si el paciente tiene riesgo de dislipidemia o no. Entonces, luego vamos a pasar aquí al examen físico, ¿no? Cuando hacemos el examen físico podemos encontrar esto, por ejemplo, si son santomas de tendón. Es lo que nos indica a dislipidemias primarias. Esto es bien difícil encontrarlo en una secundaria. Esto es probable de una primaria. Por eso abajo de la gráfica que dice hipercolesterolemia familiar heterocigota. Por ejemplo, estos santomas donde es un paciente que tiene ese diagnóstico, ¿ya? Tenemos otro tipo de lesiones que podemos encontrar, los santomas planos. Por ejemplo, la fosa antecubital, ¿no? Toda esa zona que tiene la fosa antecubital. Eso también se ve en dislipidemias primarias. Tampoco es en secundaria, ¿no? Es por ello que probablemente ustedes no lo han visto, ¿no? Sino ya, porque ustedes habrán visto un montón de pacientes con dislipidemias, ¿no? Que tal vez sepan que tienen, que no. Y los antelasmas, eso sí probablemente tal vez alguno ha visto, no lo vemos con frecuencia actualmente, pero también es un tipo de manifestación en el examen físico de un paciente con dislipidemias primarias. ¿Okay? Y luego tenemos las lesiones que son los santomas eruptivos y la lipemia retiniana. Esas dos son características de las hipergliceridemias graves.
sea, si un paciente tiene hipertrigliceridemia grave, puede tener esos santomas eruptivos. ¿Bien? Esas lesiones típicas que pueden ver en la imagen. Entonces, si en el caso clínico les pusiéramos paciente, varón, con al examen físico, santomas eruptivos, ¿qué pensarían? Hipertrigliceridemia, ¿no? El examen físico, ¿qué debe incluir? Lo que les había mencionado: índice de masa corporal, circunferencia de la cintura, su presión arterial y los pulsos periféricos y carotídeos si fuera necesario. Índice tobillo-brazo, porque nos permite valorar la vascularidad, o sea, cómo va el flujo vascular en miembros inferiores, que también es importante, pero eso mucho depende de que el paciente tenga alguna sintomatología, ¿no? Te va a decir, hay pacientes que te van a decir, pero siento el pie muy frío, ¿no? Me duele cuando camino, ¿no? Entonces, relativamente por ahí deberíamos hacer un examen físico más exhaustivo, ¿no? Pero si no, en general es talla, peso, índice de masa corporal, circunferencia de la cintura, su presión arterial, ¿no? Y dependiendo a los síntomas que tenga el paciente adicional, orientamos el examen físico. ¿Y qué exámenes de laboratorio le van a pedir? Perfil lipídico, ¿no? ¿Qué incluye el perfil lipídico? Colesterol total, el HDL, que es el colesterol HDL, colesterol LDL y triglicéridos. Esos 4 es del perfil lipídico. Doctora, pero mi paciente tiene obesidad y tiene signos de resistencia a la insulina. ¿Cuáles serán los signos de resistencia a la insulina? Y ¿dónde lo buscamos? A ver, por allá. En el cuello. Una ubicación, cuello. En el cuello. La segunda columna. En la segunda, ¿no? ¿Cómo? En las axilas, muy bien. ¿Otro? Pliegue inguinal. También pliegue inguinal. Ya, nuca, axilas, pliegue inguinal. ¿Qué más? ¿Hay más comentarios? Todo. Y nudillos de las manos. ¿Qué más? El pliegue inguinal de la dijiste. Son los sitios donde tienen que buscar tanto, sobre todo la dosis nígricas, y los acrocordones lo vemos bastante bien, ¿no? Entonces, si tu paciente tiene signos de resistencia a la insulina, ¿qué exámenes vas a pedir? Glucosa e insulina basal. Con ambos calculamos un índice de resistencia para saber si tiene resistencia a la insulina. Doctora, pero mi paciente tiene muchos síntomas de diabetes. Ya eso vamos a ver qué exámenes vamos a pedir en la siguiente parte que vamos a revisar. ¿Ya? ¿Qué más? Tu paciente tiene sospecha de hipotiroidismo, TSH, T4. TSH, T4. Nada más. Y lo demás que figura ahí, por lipoproteína B y todo eso, no solicitamos porque además es costoso. Vamos a ver que no tiene mucha. Doctora, en lo que es hipotiroidismo, parte del TSH y T4. Libre. Libre. Nada más. Nada más. ¿Y en qué caso pediría el TPO? Anti-TPO es solamente para saber la causa. O sea, para ver que la causa del hipotiroidismo es autoinmune. O sea, pedimos anti-TPO y antitiroidismo. Pero es para causa, no para diagnóstico de la enfermedad. Una vez que hayamos pedido los exámenes, ya sabemos, ¿no? Si tenemos colesterol y triglicéridos altos, hipertriglicéridos mixtos, ¿no? Y si tenemos solo triglicéridos altos, hipertriglicéridos. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando tenemos la dislipidemia mixta, ¿por qué es importante tener colesterol? O saber si tienes colesterol alto o no tienes colesterol alto, es por el riesgo cardiovascular aterosclerótico del paciente. Entonces, eso nos conlleva a preguntarnos si todos tenemos el mismo riesgo cardiovascular. O sea, por ejemplo, acá somos, vamos a imaginar que somos 20 años. 21, ya 22. Vamos a imaginar que somos 22. Todos tenemos el mismo riesgo cardiovascular aterosclerótico. Porque a todos nos tomamos el perfil lipídico y a mí me sale mi colesterol LDL en 120. De aquí a su compañera en 110, acá 150, ya 150, ya 115, ya 118, etc. Entonces, ¿todos tenemos el mismo riesgo cardiovascular? No, ¿verdad? Entonces, por eso aplicamos la famosa calculadora de Framingham, que es una manera muy práctica de saber cuál es tu riesgo cardiovascular aterosclerótico en 10 años. ¿Okay? Entonces, ¿qué datos incluye la calculadora? Hay para varones y para mujeres. Años, presión sistólica, colesterol total, HDL, con medicación para la hipertensión o no, fumador de cigarros y diabetes presente o no. Con eso te da un valor de riesgo cardiovascular aterosclerótico y lo único que tenemos que hacer es estratificar en qué categoría estamos del riesgo cardiovascular aterosclerótico. Esta es otra calculadora que es en mesa, pero idealmente preferimos aplicar el Framingham porque es un poquito más práctico. Si se dan cuenta, tiene menos criterios que te piden, aquí tenemos más, ¿no? Es más lleno, ¿no? Es más información, ¿no? Entonces, cuando queremos clasificar y ubicar en qué categoría de riesgo cardiovascular aterosclerótico estamos, tenemos varias opciones. Los cardiólogos utilizan sus categorías de riesgo cardiovascular también, de AHA, y ellos solamente lo dividen en 4. En cambio, esta clasificación que ustedes ven es del ACE del 2020, que es el Colegio Americano de Endocrinólogos Clínicos, ¿ya? Entonces nos dividen en 5 categorías: bajo riesgo, riesgo moderado, alto, muy alto y extremo.
¿Okay? Y dependiendo a qué categoría te encuentras, es tu objetivo del LDL. O sea, si ustedes ven ahora, vamos a ver resaltado, es tu objetivo de colesterol LDL. Entonces, por ejemplo, imaginemos que aquí su compañera tiene un riesgo cardiovascular bajo. ¿Cuál es su objetivo del LDL? Menos de 130. Entonces, ¿quiénes están considerados aquí en esta categoría de bajo riesgo? Son aquellos pacientes que no tienen factores de riesgo. O sea, son pacientes como ustedes. Si no tuvieran ninguna enfermedad y tampoco sobre obesidad ni hipertrigliceridemia, o sea, son pacientes sin factores de riesgo, estamos en este grupo. En cambio, los de categoría o de riesgo moderado son aquellos pacientes que tienen menos de 2 factores de riesgo. O sea, por ejemplo, obesidad. La obesidad es considerada un factor de riesgo, ¿no? Entonces sería un riesgo moderado. ¿Ya? Pero si el paciente es diabético, estamos frente a un riesgo alto. Solo por tener diabetes ya tienes un riesgo cardiovascular aterosclerótico alto, se dicen las categorías de riesgo de la clasificación de LAS. ¿Ya? Pero si tú eres diabético y tienes un factor de riesgo cardiovascular adicional, tienes riesgo de categoría muy alto. O sea, pasas del alto muy alto. Y el riesgo extremo son aquellos pacientes que ya han tenido una enfermedad cardiovascular progresiva incluida la angina inestable. Entonces, si tienes angina inestable, este es el extremo. ¿Qué más? Un evento cardiovascular aterosclerótico clínico establecido más diabetes, ¿no? Antecedente, por ejemplo, de un evento cardiovascular aterosclerótico prematuro. ¿Okay? Entonces, para entender más o menos cuáles son los factores de riesgo cardiovascular aterosclerótico, está la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva te dicen todos los factores de riesgo cardiovascular aterosclerótico adicionales. Ven por ahí, edad avanzada, por ejemplo, es un factor de riesgo cardiovascular aterosclerótico adicional. ¿Qué más? Hipertrigliceridemia, ¿no? Y diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, fumar cigarros, tener el colesterol HDL, que es el colesterol bueno bajo también. Historia familiar de evento cardiovascular aterosclerótico también, ¿no? La obesidad abdominal, cuando decíamos a veces las mujeres menos de 90 el punto de corte, ¿no? Para circunferencia de la cintura, y tienes obesidad abdominal, también tienes un factor de riesgo adicional. ¿Okay? Entonces, una vez que hayan clasificado, y ustedes van a saber, ¿no? Si el riesgo cardiovascular es alto del paciente, el objetivo del LDL es menos de 100, ¿no? Si el riesgo muy alto es menos de 70, y si el riesgo extremo es menos de 56. En caso de triglicéridos es más sencillo, todo es menos de 150. Ahí no importa, ¿por qué? Porque la hipertrigliceridemia no genera riesgo cardiovascular, ¿no? La hipertrigliceridemia te produce un riesgo de pancreatitis, ¿sí? Pancreatitis. Entonces, por eso es de que en todas las categorías de riesgo es el mismo de triglicéridos. Entonces, ¿qué tratamiento le damos a este paciente que tiene dislipidemia nuestra? Modificación de estilo de vida. O sea, volvemos a lo mismo que hemos hablado con el paciente con obesidad, ¿no? Comer saludable. Aparte de comer saludable, ¿qué más? Hacer actividad física, ¿verdad? ¿Cuántos minutos a la semana? 150. Correcto. De ejercicios aeróbicos y de 2 a 3 veces por semana ejercicios de resistencia, ¿no? Resistencia. Sueño, ¿qué es importante? ¿Dormir o no dormir? Sí, ¿no? De 6 a 8 horas de sueño aproximadamente debemos tener todos, porque si nos privamos del sueño, que generamos un incremento de resistencia a la insulina. O sea, a la larga puedes hacer resistencia a la insulina, prediabetes o favorecer tu riesgo de diabetes, ¿no? Hiperglicemia, hipertensión, inclusive hasta dislipidemia. Entonces, los pacientes que son obesos y tienen apnea del sueño, ¿dormirán bien? No, porque en la noche resopla, reseña, gruñe, o sea, relativa no duermen bien durante la noche, favorecen más resistencia a la insulina, prediabetes, hipertensión, dislipidemia. O sea, se forma un círculo vicioso, ¿no? Ya de por sí por el exceso de peso, más que no duerman. Entonces, la otra recomendación a sus pacientes que sería que duerman bien, ¿no? ¿Okay? Que duerman por lo menos de 6 a 8 horas. ¿Qué más es importante? Que dejen de fumar el alcohol u otros tipos de hábitos dañinos para la salud. Recuerden de que la evidencia apoya una asociación entre el evento cardiovascular y los problemas de salud mental, ¿no? El estrés postraumático, la depresión, la esquizofrenia, el trastorno bipolar, la ansiedad. Entonces hay que dormir bien y evitar las sustancias alcohólicas y el cigarro. Aparte de la modificación de los estilos de vida, es importante un tratamiento farmacológico, ¿no? Pero no en todos los casos, porque eso va a depender de qué categoría de riesgo tengas. Entonces, ¿qué tratamiento damos a los pacientes farmacológicos? Estatinas. A la cabeza de las estatinas que tenemos en todo, en el primer nivel de atención, en el CIS, en el MINS, en el SRI, ¿cuál es? La atorvastatina. Entonces, aquí ustedes van a tener una lista de medicamentos. Por ejemplo, miren, tenemos los inhibidores de la reductasa, ¿no? Los inhibidores de la hidroximetilglutarincoenzima A, que es la reductasa, que son las estatinas, ¿no? De moderada intensidad y de alta intensidad. Cuando yo digo de moderada intensidad se refiere a la dosis. Por eso ven atorvastatina de 10 a 20 miligramos.
Y si yo me refiero a una estatina de alta intensidad, es atorvastatina de 40 a 80 miligramos. Entonces, si yo te preguntara cuál es la dosis de estatina de moderada intensidad, es atorva de 10 a 20. Pero así como hay atorva, tenemos un montón de estatinas. Miren, hay lovastatina, pravastatina, fluvastatina, pitavastatina, simvastatina, rosuvastatina. Entonces, si yo te preguntara cuál es el equivalente de atorvastatina de moderada intensidad en rosuvastatina, es de 5 a 10 miligramos. Entonces, rosuvastatina, si te preguntara cuál es el equivalente de la atorvastatina de intensidad moderada en rosuvastatina, ¿cuál es? De 5 a 10 miligramos. O sea, prácticamente decimos que todas estas de aquí, en diferentes nombres, son de moderada intensidad. Lo más importante que se aprendan, ¿cuál es? La atorvastatina, porque es la que ustedes van a tener en su primer nivel de atención. Rosu no tenemos, ni vamos a tener, pero los pacientes en la privada generalmente a veces pueden adquirir otro tipo de estatina que no sea atorvastatina. Tenemos inhibidores de la absorción de colesterol, ezetimibe, por ejemplo. Inhibidores de la proproteína convertasa subtilisina quisina T9, que es el evolocumab y el alirocumab. ¿Utilizamos con frecuencia? No. Secuestradores de los ácidos biliares y por último los inhibidores que tenemos aquí, que es el ácido bempedoico, ¿no? Los inhibidores de la adenosina trifosfato citrato, ¿no? Entonces, tenemos varios medicamentos, ¿no? Pero lo más importante, recuerden cuáles son las estatinas. Entonces, una vez que ya hayan aprendido las categorías de riesgo, vamos a ver cuál es el tratamiento por categoría de riesgo. La parte verde es riesgo bajo. ¿Cuál es el tratamiento? Dice modificación de estilos de vida, ¿no? No dice medicación, ¿verdad? Entonces, basta que tengan un paciente con riesgo bajo, ¿qué le van a dar? Indicado, modificación de estilos de vida. Perfecto, muy bien. Y si en el seguimiento encuentran que el colesterol LDL está más de 130, ¿qué le van a decir? Ya tienes que iniciar tu estatina. Correcto. Una estatina de moderada intensidad. En la parte de color amarillito son el riesgo moderado alto, ¿verdad? ¿Qué estatina le vas a dar? De moderada intensidad, o sea, de 10 a 20, ¿verdad? Correcto. Y si el riesgo es muy alto, ¿qué estatina le voy a dar? De alta intensidad, correcto, de 40 a 80, al igual que el riesgo extremo, ¿verdad? Pero si es que en el tiempo estos riesgos persistieran con colesterol alto, ¿qué hago? Ya no puedo subir el de alta intensidad, pues, si ya le di 80, ¿a dónde más voy a subir más? Entonces, ¿qué añado? Ezetimibe, correcto. Ezetimibe es el tratamiento de segunda línea, cuando ya le has dado la dosis máxima de la estatina y el paciente ya no responde, sigue con el lipidemia, ¿no? ¿Okay? En la parte inferior están los colores, para que ahí también recuerden las dosis de estatina, ¿no? ¿Cuál es la de moderada? Mira, ahí están todas las de moderada, incluida la rosuvastatina, y la de alta también igualita está incluida la rosuvastatina. Ahora sí te escucho. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que pasemos a la segunda línea? Ya, muy bien, perfecta tu pregunta. No está descrito en la guía. O sea, en la guía no nos describen cuánto tiempo tendrías que reevaluar tu paciente. Pero por ahí hay complementos de las guías donde dice te dejo a criterio médico, ¿no? O sea, te lo dejo a tu criterio. Entonces, normalmente lo que hacemos es en un mes. En un mes le he dado el control y si es que no hay mejoría, valoro si es que hay necesidad de aumentar o no estatinas. En la gran mayoría responde bien, pero sí van a encontrar pacientes que toman la pastilla pero no modifican nada de sus estilos de vida. O sea, ahí ya pues no va a mejorar tampoco. ¿Okay? Listo. Entonces, abajo, como les decía, están las dosis de las estatinas. ¿Bien? ¿Cuáles son los efectos adversos de las estatinas? Son súper seguras, no tienen casi efectos adversos. Entonces, por eso que relativamente con tranquilidad le pueden dar a cualquier caso. Pero, ojo, tienen que tener cuidado con lo que ya ustedes han visto en pediatría, que son los pacientes adultos. Con ellos hay que tener cuidado. Con los adultos, con los pacientes de edad avanzada, hipotiroideos también. Entonces, van a ver en la práctica, seguro, pacientes hipotiroideos con dislipidemia. Entonces, ya normalmente estos pacientes no debemos iniciar tratamiento para la dislipidemia, ¿no? Iniciamos tratamiento para el hipotiroidismo. Solito se controla la dislipidemia. O sea, solito mejora la dislipidemia con el tratamiento para el hipotiroidismo. ¿Ya? Entonces, si un paciente tú le diagnosticas hipotiroidismo, primero tratas el hipotiroidismo. Tratas primero el hipotiroidismo. ¿Okay? No tratamos la dislipidemia. ¿Por qué? Porque incrementarías este riesgo de hacer rhabdomiólisis. Rhabdomiólisis es la complicación más severa de un paciente con estatinas. No he visto ningún caso de rhabdomiólisis con estatinas. Relativamente por eso digo que son seguros. En la descripción de la bibliografía dice que la incidencia es 1 sobre 10.000 pacientes por año. O sea, es súper raro, ¿no? O sea, no es frecuente.
pero podría pasar. Entonces, ten cuidado, te dice la literatura, en pacientes con sexo femenino, edad avanzada, ascendencia del este de Asia, pero en nuestro caso no tenemos problema, hipotiroidismo mal controlado, porque le estás iniciando y el hipotiroidismo está mal controlado, vitamina D subnormal, o sea que la vitamina D está en déficit. Y esto sí puede ser un problema porque la gran mayoría de la población, no sé si ustedes han leído artículos o en TikTok o en alguna parte han revisado, los pacientes tienen déficit de vitamina D. O sea, tenemos déficit de vitamina D, o sea, mucho riesgo del déficit. ¿Por qué? Porque nos exponemos con bloqueador, ¿no? ¿Quién sale sin bloqueador de su casa? Probablemente casi nadie, ¿no? Todos salimos con bloqueador. Entonces, eso hace de que tengamos más pacientes con déficit de vitamina D y más que no consumimos alimentos que tengan vitamina D. ¿Bien? Entonces, cuando pase esto, tenemos que suspender la estatina, ¿no? Y darle tratamiento para la reposición, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, ya saben, colesterol alto se relaciona con riesgo cardiovascular aterosclerótico. En cambio, cuando hablamos de hipertrigliceridemia, el riesgo mayor es pancreatitis. No es que te va a dar mareos, como te dicen los pacientes, doctora, vengo porque tengo mareos y seguro tengo triglicéridos altos. No, no es así. Y la clasificación, ya saben que hipertrigliceridemia es mayor de 150 y su clasificación es esta. Si tu paciente tiene más de 150, 885 de triglicéridos, es hipertrigliceridemia moderada. ¿Okay? Pero si el paciente tiene más de 885, es grave. Y si tu paciente tiene más de 1770, muy grave. ¿Han visto triglicéridos en 2000? ¿Quién ha visto triglicéridos en 2000? ¿En 800? 500. 500. Entonces estaríamos hablando de hipertrigliceridemias generalmente moderadas, las que han visto, ¿verdad? Entonces, cuanto más alto los triglicéridos, más riesgo de pancreatitis. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, hipertrigliceridemia en las causas primarias. Tenemos varias, ¿no? Y de nombres súper raros, si se dan cuenta. Todos tienen que ver con mutaciones, ¿no? Con mutaciones de polimorfismos, variantes genéticas, kilomicroidemias, o sea, todos son hipertrigliceridemias de causa primaria. Entonces, diagnosticar esto es un poquito más complicado, porque tendría que hacer el estudio. ¿Por qué? Porque tengo que identificar la mutación, pues, ¿no? ¿Okay? Entonces, relativamente no son tipos de hipertrigliceridemia que vemos con frecuencia. ¿Qué es lo que vemos nosotros con frecuencia? Este grupo. Pacientes diabéticos no controlados con hipertrigliceridemia, hipotiroideos con hipertrigliceridemia, pacientes gestantes con enfermedad renal, síndrome nefrótico, paraproteinemia, grupos eritematosos sistémicos, o sea, eso es lo que vemos más con frecuencia. Pacientes que comen mal, que hacen poca actividad física, o sea, relativamente frecuentemente hemos visto anteriormente también en otros lugares, ¿no? O pacientes que están con medicamentos que requieren ahí, corticoides, esteroides orales, antihistamínicos. Entonces, cuando tenemos los triglicéridos altos, ha habido varios estudios que han tratado de asociarlo con la enfermedad cardiovascular aterosclerótica, pero no se ha demostrado asociación, o sea, no se ha encontrado asociación. ¿Bien? Y dicen, no se ha demostrado una relación causal entre la hipertrigliceridemia y los eventos cardiovascular ateroscleróticos. Sigue siendo una asociación, nomás que no tiene que no se ha encontrado esa causa. ¿No? Pero lo que sí se ha encontrado y se ha visto es su riesgo de pancreatitis. Mira, leve y moderada se asocia con una inflamación de bajo grado y un mayor riesgo de pancreatitis aguda. Y el riesgo de pancreatitis aumenta a concentraciones de triglicéridos moderadamente elevadas de manera dependiente de cómo va elevándose. Por eso es que los pacientes con grave hipertrigliceridemia muy grave son los que mayor riesgo de pancreatitis tienen. Entonces, si el paciente tiene algún miedo de los triglicéridos altos, ¿cuál va a tener que ser su miedo? ¿Es? Pancreatitis, correcto. Entonces, si tu paciente, aparte de tener triglicéridos altos, tiene también consumo de alcohol, enfermedad de cálculos biliares, ya, entonces básicamente está juntando muchos factores que incrementarían su mayor riesgo de pancreatitis. ¿Okay? Entonces tenemos hasta ciertos medicamentos también, ¿no? Entonces cuando les pregunten por qué da el pancreatitis, la hipertrigliceridemia, estos dos estudios se han realizado de los postulados. Uno, que cambia el pH local debido a concentraciones muy altas de ácidos grasos libres. Y los otros postulados son factores como los polimorfos en el regulador de la producción de membrana de la fibrosis quística o la presencia del alelo A por E4 también puede influir. Eso es lo que se ha encontrado en relación al desarrollo del pancreatitis. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de hipertrigliceridemia? Primero calculas el riesgo cardiovascular de tu paciente y en función de eso le das la dosis de estatina. Entonces, el tratamiento también sigue siendo estatinas y modificación de estilos de vida. Doctora, pero si mi paciente tiene más de 500 de triglicéridos, el tratamiento es estatinas más fenofibratos. O sea, ahí aparecieron los famosos combinados, por ejemplo, simipe.
donde combina un fenofibrato más un estático. ¿Okay? Entonces, ese es el tratamiento, pero cuando tenemos triglicéridos más de 500. Pero si es menos de 500, estableces el riesgo cardiovascular de tu paciente y le da la dosis de estatina que corresponde. Listo. Entonces, con esto hemos terminado con dislipidemes. ¿Preguntas, chicos? Doctora, lo que es la estatina y el fenofibrato, ¿en qué momento se debe enviar? En la cena. En la cena. Las estatinas es en la cena, correcto. Y la dosis, doctora, por ejemplo, de si es moderada, mencionó que era de 10 a 20. Ajá. Y La otra es de 40 a 80. entonces, ¿en qué paciente utilizo 10? ¿Y en qué utilizas 20? Muy bien. Eso tampoco está descrito. Pero recomendación, usen la dosis. O sea, usen 10 primero, ¿no? Yo si ya tengo un paciente, por ejemplo, el riesgo cardiovascular, el riesgo de estratificación es muy alto, ¿no? Uso 80 de frente. Al menos que el paciente se haya infartado, ¿no? ¿Habrán visto ustedes en los pacientes infartados? Ellos usan estatinas, ¿no? Ya, a ellos les damos dosis de 80, ¿no? Pero a los que no, empiezo con 40. Y si hablamos de una de moderada, por ejemplo, de moderado riesgo cardiovascular, ¿no? En categoría de moderado, inicio con 10, no inicio con 20. Al menos que ya veo que el colesterol está como que, si a lo normal es menos de 100 y veo que su colesterol está en 170, ¿no? Ya está en 170, está con obesidad y la paciente se ve que no va a cumplir mucho lo que es modificación de estilos de vida, ya le puedo dar 20, ¿no? Pero si no, es relativamente inicio con 10. Sí, o sea, usen el del intervalo en uno, ¿no? ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta, chicos? Entonces, si no hay preguntas, comenzamos. Entonces vamos a ver ahora el tema de diabetes, ¿ya? Entonces, la clase de hoy con las dos clases siguientes terminamos diabetes. Entonces, estas 3 clases que vamos a tener, sí o sí tienen que terminar dominando diabetes. Por lo menos haciendo el diagnóstico y teniendo una idea del tratamiento, ¿no? Entonces, cuando hablamos de diabetes, la diabetes describe, ¿cuál es la definición? Describe la alteración del metabolismo de los hidratos de carbono, que condiciona un estado de hiperglicemia crónica. O sea, este trastorno en el metabolismo de los hidratos de carbono te va a dar una hiperglicemia crónica. No es hiperglicemia aguda, ni un estado de hiperglicemia transitorio, no es una hiperglicemia crónica. ¿Okay? Y esta hiperglicemia crónica se caracteriza por una alteración en la acción de la insulina o en la secreción de la insulina. Entonces puede haber un déficit de la secreción relativa o absoluta. Si no se produce nada de insulina es absoluta, si se produce un poco, relativa. Y si tienes problemas en dónde actúa la insulina, es alteración en la acción de la insulina. ¿Dónde actúa la insulina? En el hígado, en el músculo y en el tejido adiposo. ¿Okay? Entonces la resistencia se puede dar en cualquiera de sus formas, diversos grados de resistencia. Entonces cuando hablamos de la secreción de la insulina se va a dar gracias a ¿quién? Es estimulada por la glucosa, aminoácidos y cuerpos cetónicos. Entonces la glucosa ingresa dentro de la célula beta pancreática, ¿a través de quién? De glutos, ¿ya? De glutos. Una vez que haya ingresado la glucosa, gracias a la glucoquinasa se convierte en glucosa 6-fosfato. Entonces, si yo tuviera una enfermedad donde la glucoquinasa esté mutada, ¿se convertiría la glucosa 6-fosfato? No. Esa es la famosa diabetes MODY. MODY tiene una afectación en glucoquinasa, que es lo que vamos a ver posteriormente. Entonces, la glucosa 6-fosfato ingresa al ciclo de Krebs, que favorece a que los canales de potasio sensible se bloqueen y luego despolariza los canales de calcio. Entra el calcio dentro de la célula beta pancreática y libera los gránulos de insulina preformados. Entonces se libera insulina, pero así como se libera insulina, se libera péptido C. Entonces la secreción de insulina y péptido C es equimolar, por eso dicen. ¿Por qué? Porque se secretan en cantidades similares por la célula beta pancreática. O sea, ahorita todos estamos secretando insulina, ¿verdad? ¿Quiénes han venido cenando? ¿Todos? ¿Uno? Ya. Entonces, hija, una consulta. ¿Cuál es el nombre de tu compañera? La de casa Carla. Valeria. ¿Cuál es tu nombre? Valeria. Valeria, ya. Valeria, ¿qué hormona tendrías? ¿Has venido cenando? ¿Sí? No. Sí. Ahí. Entonces, ¿qué hormona tienes disminuida ahorita? Si has venido cenando. La hormona del hambre. Ah, muy bien. ¿Cuál es la hormona de la grelina? La grelina, ¿no? Correcto. Muy bien. Entonces, cuando ingresa la glucosa ¿de dónde crees que proviene? De los alimentos, ¿verdad? Entonces, como Valeria, ¿no? Valeria ha venido cenando, entonces la glucosa que ya liberó ha generado que se libere sus gránulos de
insulina, pues, ¿no? Para que distribuya la glucosa que ha consumido. Porque no podemos tener glucosa alta en sangre, pues, ¿no? Si no, Valeria estaría ahorita con unos niveles de glucosa súper altas en sangre. Listo. Entonces, una vez que hayamos secretado la insulina es como una llave. Es esa bolita negra que ustedes ven ahí y que se ha acoplado a su receptor. Como es su receptor, tiene dos colores ahí, si ustedes ven, un triángulo celeste y algo medio verdecito, ¿no? Entonces, significa que tiene dos subunidades alfa y dos subunidades beta el receptor. Entonces, la insulina se acopla a su receptor y ¿qué hace? Que favorece todos esos cambios dentro. Que vamos a ver. Que es activa un dominio tirosina-sinasa intracelular de la subunidad beta y una subunidad beta fosforila su pareja en residuos específicos de la tirosina. ¿Todo eso para qué? Para que se trasloque el GLUT4. O sea, el GLUT4 se va hacia la membrana y permite el ingreso de la glucosa. Y se acabó. Ya la glucosa de todos los que han cenado ha ingresado dentro de los órganos periféricos y de los tejidos, permitiendo que ya no tengamos elevaciones de glucosa en sangre. ¿Okay? Esa es la finalidad de la insulina. Entonces, cuando les pregunte cuál es la acción directa de la insulina, disminuye la producción hepática de glucosa, inhibe la gluconeogenia. Entonces, si tú no tuvieras insulina, tendrías un montón de glucosa en sangre, ¿no? Porque aumentaría tu producción hepática de glucosa. Disminuye la secreción de glucagón y disminuye la concentración de ácidos grasos libres por inhibición de la lipólisis. ¿Ya? Entonces, tiene acción directa y tiene acción indirecta. ¿Okay? Listo. Entonces, cuando hablamos del tipo de diabetes, tenemos varias clasificaciones, desde la más antigua hasta la más reciente. Cuando yo digo reciente, tenemos que revisar el famoso Diabetes Care del 2025. ¿No? Entonces, hay una actualización del ADA, que es la Asociación Americana de Diabetes, que saca cada año, y actualmente tenemos en el 2025. Esta clasificación que ustedes ven aquí es del Tratado de Endocrinología, de un libro que es el Tratado Base de Endocrinología, que es el Williams. Entonces, antiguamente la clasificación era monogénica y poligénica. Monogénica porque bastaba que un gen se alterara para producir la enfermedad. Entonces, ¿qué tenemos? Lo que ustedes habrán escuchado, diabetes neonatal, por ejemplo. ¿Hay diabetes neonatal? ¿Existe? Sí existe. ¿Qué más? Diabetes mitocondrial, también. La diabetes MOI, que les decía, la diabetes lipotrófica y la diabetes por el síndrome de la insulina mutante. O sea, si tú tienes una insulina que está mutada o que no es adecuada, vas a tener problemas. Si tienes un receptor mutante, también, pues, ¿no? Porque ¿cómo actúa la insulina si el receptor está mutado? ¿Okay? Entonces, en el caso de la diabetes MODI, que es la que más preguntan en los exámenes para el de salud o para el CES, para el CES, no sé, o para el residentado, te preguntan ¿cuál es el tipo más frecuente de MODI? Tipo 3, ¿no? ¿Y por qué se produce? Por la carencia parcial de la glucokinasa. ¿Okay? ¿Son pacientes gordos? No, son generalmente delgados, ¿no? Delgados. Y pacientes menores de 25 años, porque tiene una herencia autosómica dominante, ¿no? Dominante. ¿Okay? Entonces, relativamente todo lo que ven ahí son las preguntas típicas que vienen sobre MODI, ¿ya? Sobre MODI. Entonces, no nos olvidemos. Y en las poligénicas, más sencillo. Combinación del factor genético más el factor ambiental. O sea, ¿a quién le puede dar una diabetes poligénica? A cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque así no tengamos el antecedente genético, factor genético, tal vez tengamos el factor ambiental, o sea, una mala conducta de comer de todo y sin hacer ejercicio. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de la fisiopatología de la diabetes, se ha estudiado bastante, pues, ¿no? Entonces, mira, se ha visto genes, el factor ambiental, se trata de buscar microbiomas, que seguro ustedes han escuchado de lo que está famoso los microbiomas, los factores dietarios, la actividad física, los virus, y se ve que hay una destrucción, ¿no? O una inflamación o una disfunción de las células beta. Entonces, eso origina una diabetes mellitus tipo 2, que a la larga te va a generar complicaciones si no está controlado. ¿Qué complicaciones? Microvasculares o macrovasculares. Micro de vasos pequeños, ¿no? ¿Cuáles son? Retinopatía, neuropatía, nefropatía. Y de vasos grandes, infarto de miocardio, ¿no? Evento vascular. Y el otro es enfermedad arterial periférica. Y doctora, si yo tengo neuropatía y hay enfermedad arterial periférica, ¿qué complicación adicional me da? El pie diabético, ¿no? El pie diabético. Entonces, imagínate, no pasa sangre por tu pie y ni lo sientes. Te haces una herida, pasas a tener un pie diabético. ¿Okay? Listo. Y la clasificación reciente, que no ha cambiado en función del 2024 y el 2025 sigue siendo la misma, eso en 4. No es que es diabetes 1, 2, 3 y 4, sino son 4. ¿Ya? Porque una vez pregunté y me dijeron 3 y 4. El 3 es lo de los otros tipos específicos de diabetes y el 4 la diabetes gestacional. No, no es 4, ¿no? Es diabetes gestacional, que es originada por el embarazo, otros tipos específicos de diabetes, que están incluidas las monogénicas, la diabetes tipo 2, que será una destrucción no autoinmune de las células beta pancreáticas en el contexto de la resistencia a la insulina, ¿no? O en un paciente con síndrome metabólico.
Y la diabetes tipo 1 es una disfunción autoinmune de las células beta pancreáticas. Por ende, vas a tener un déficit absoluto de insulina. Correcto. Entonces, ¿quiénes son los pacientes que hacen cetoacidosis diabética? Diabetes tipo 1. Ajá, perfecto. ¿Y estado hiperosmolar hiperglicémico? Perfecto. Diabetes mellitus tipo 2. ¿No? ¿Por qué? Porque la fisiopatología de la cetoacidosis diabética es un déficit absoluto de insulina. Entonces, ¿cuál es más frecuente, la 1 o la 2? La diabetes mellitus tipo 2. Y se produce más en adultos, es decir, ustedes saben, pacientes con sobrepeso, pacientes con obesidad. Entonces, eso ya no hay necesidad de repetir. Lo que sí es importante que recuerden es esto. Es la fisiopatología del paciente con diabetes tipo 2, que es el famoso octeto minoso. O sea, aquí se encontraron todas las alteraciones por las cuales un paciente hace hiperglicemia crónica. ¿Cuáles son esas? Alteración en la secreción de insulina, alteración en la acción de la insulina. O sea, tienes un problema en la secreción, y eso ya lo he dicho en la definición de diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Pero también tienes un problema en cómo acciona tu insulina. ¿Qué más tienes problemas? En aumento en la producción hepática de glucosa, porque al tener menos insulina tendrías aumento en la producción hepática de glucosa, ¿no? Porque la insulina disminuye la producción hepática de glucosa. ¿Qué más tenemos? Disfunción de los neurotransmisores. ¿Qué más? Por arriba, efecto disminuido de las sincretinas. Entonces los científicos dijeron, si creamos un medicamento que aumenta las sincretinas, favorecería disminuir la hiperglicemia, ¿verdad? Y crear un medicamento. LP1, ya, y lo otro es el inhibidor de DPP4, porque el inhibidor de DPP4 favorece también las sincretinas, y el otro es el GLP1, ¿no? Que de por sí ya es, tiene un efecto favorecedor. Aumento de la secreción de glucagón y aumento en la reabsorción de glucosa. Entonces, si tuviera un medicamento que inhibe la reabsorción de glucosa, favorecería en el tratamiento del hiperglicemia. ¿Cuál es ese medicamento? El inhibidor de CGLT2, que seguro lo han escuchado en el programa. El inhibidor de CGLT2. Entonces, ¿cuáles son los síntomas clásicos de diabetes? Ya eso yo no voy a ahondar mucho porque relativamente ya todos conocen, ¿no? Las 4 es, ¿verdad? Polifagia, poliuria, polidipsia, pérdida de peso. Asociado a eso deben preguntar nitruria, ¿ya? Dolor tipo quemazón en la planta de los pies, adormecimiento, hormigueos y por último, visión borrosa, ¿no? Para ver si hay síntomas de diabetes. ¿Qué más podría preguntar? Orinas espumosas también, ¿no? Para nefropatía. En cambio, la diabetes tipo 1 dice que representa del 5 al 10% de diabetes en los adultos. O sea, es una pequeña cantidad, ¿no? Una pequeña cantidad. Y como ustedes me han dicho, como tiene disfunción autoinmune de las células beta pancreáticas, puede desencadenar una cetoacidosis. Afecta a mujeres y a varones por igual, ¿no? No es que afecte a alguno más frecuente. Su prevalencia aumenta una tasa del 3% por año en todo el mundo de diabetes tipo 1. Se estima que entre el 5 y el 15% de los adultos diagnosticados con diabetes tipo 2 realmente tienen diabetes tipo 1 o diabetes clásica. Entonces de ahí tendríamos que valorar si realmente el diagnóstico es correcto. No hay veces hay pacientes que es muy claro suponer o establecer qué tipo de diabetes tienen. Si es obeso o tiene signos de resistencia, es un diabético tipo 2, ¿no? O sea, ahí sin duda, ¿no? Pero hay casos que a veces es un poquito más complicado saber qué tipo de diabetes es. Cuando estratificamos la diabetes mellitus tipo 1, tenemos 3 niveles o 3 etapas, ¿no? En el nivel 1 el paciente no tiene síntomas, o sea, es un paciente que relativamente va a ser complicado hacer el diagnóstico. Si no tiene síntomas y no tiene alteración laboratorial, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Vendría por chequeo tal vez, si le pidas anticuerpos y salen positivos, porque lo único que son positivos es la autoinmunidad. O sea, si tú le pides anticuerpos va a salir positivo. Pero si tú le pides exámenes para confirmar diabetes, no tiene, porque está normoglicémico y presintomático, no tiene síntomas. En cambio, la etapa 2 es más sencillo, ¿no? Porque son pacientes que ya tienen disglicemia. O sea, no tienen criterios para diabetes, pero ya tienen disglicemia. Y en la nivel 3 o etapa 3 son pacientes ya muy sintomáticos, ¿no? Tienen síntomas, tienen anticuerpos positivos y también tienen criterios diagnósticos para diabetes. Entonces ahí es más sencillo hacer el diagnóstico, ¿no? Ahí la mayoría hacen el diagnóstico ahí en la etapa 3. Y si te preguntamos cuáles son los autoanticuerpos para diabetes mellitus tipo 1, ¿cuáles son? Autoanticuerpos contra la insulina, la descarboxilasa del ácido glutámico, el antígeno de los islotes 2 o el transportador del SID. Entonces, vamos a ver. Entonces, si yo tengo un paciente varón de 40 años de edad que acude a la consulta refiriendo que hace 2 meses tiene pérdida de peso, nicturia y polidipsia, hasta ahí estoy hablando de síntomas de diabetes, ¿verdad? Entonces, este paciente, el examen físico, tiene un índice de masa corporal en 32.5. 32.5. Examino tiroides y la tiroides se palpa, tiroides móvil a la deglución y no se palpan nódulos. Circunferencia de la cintura tiene 89. ¿Ok? Un poquito más, ¿no? 94. 94, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál es el probable diagnóstico del paciente? Diabetes mellitus tipo 2.
descartar diabetes mellitus tipo 2. ¿Ya? El otro diagnóstico es Asistencia. obesidad grado 1, 1, ¿no? Grado Grado 1, dos. obesidad grado 1, 30.5. 32. 32. 30. 32, ¿no? Ya, obesidad grado no, ¿quién dijo 2? Ya. Si el índice de masa corporal está en 32, ¿qué grado de obesidad tiene? Moderado, no. Es riesgo. Riesgo. 1 es obesidad grado Hasta 1. 34. Obesidad grado 1, ¿ok? Listo. Entonces, este paciente que sospecho que tiene diabetes, que tiene una obesidad grado 1, le pido exámenes. ¿Qué exámenes se piden para el diagnóstico de diabetes? Una glucosa basal en ayunas, ¿no? Una glucosa en ayunas con 8 horas de ayuno, ¿ya? Con 8 horas de ayuno. Para puede ser glucosa capilar en el dedo, no, tiene que ser seria. Para el diagnóstico todo es serio. Entonces tengo glucosa en ayunas mayor o igual a 126. No se olviden del 126, o sea, es mayor o igual, no es mayor nada más. ¿Ok? Adicional a ello, tendría que tener un criterio más para hacer el diagnóstico, porque de los 3 primeros que ustedes ven, tiene que haber 2 criterios alterados. ¿Ya? Entonces, si tengo una glucosa mayor o igual a 126, también le tendría que pedir una hemoglobina glicosilada, y esta tendría que estar mayor o igual a 6.5 para hacer el diagnóstico. O tener un test de tolerancia a la glucosa que a las 2 horas de darle 75 gramos de glucosa anhidra esté mayor o igual a 200. O sea, si tu glucosa a las 2 horas está mayor o igual a 200 y tienes una glicosilada que está, por ejemplo, mayor o igual a 6.5, ya tiene diagnóstico de diabetes tu paciente. Pero en los pacientes que tienen mucha sintomatología, lo más probable es que sean diabéticos. Entonces no vas a pedir test de tolerancia, ¿verdad? Porque el test de tolerancia le dan 75 gramos de glucosa anhidra. Entonces, antes de darle, le van a medir la glucosa anhidra. Si le encuentran una glucosa en 200, nadie le va a hacer el test de tolerancia. ¿Ok? Le van a informar que no procede su test de tolerancia. ¿No? Entonces, muy sintomáticos, prefieres una glucosa basal y una glicosilada. Y por sí solo hace diagnóstico de diabetes una glucosa al azar mayor o igual a 200 más síntomas catabólicos. O sea, los síntomas que los pasando. O crisis hiperglicémica. O sea, si tu paciente llega con una cetoacidosis diabética de emergencia, ya no le vas a hacer todos los exámenes para confirmar el diagnóstico, ¿no? Basta que ya hizo una cetoacidosis diabética para hacer el diagnóstico del paciente de diabetes. ¿Ok? Listo. Doctora, Sí, y en pacientes con diabetes gestacional, lo que es la prueba de tolerancia es mejor que todas, o siempre se debe tomar la prueba de tolerancia. no, en las mujeres entre las 24 y 28 semanas de embarazo pasan a test de tolerancia. Y en algunas mujeres que tienen obesidad o ya han tenido prediabetes previo al embarazo, a veces adelantamos el test de tolerancia, antes de las 24 o 28 semanas. Pero por protocolo, casi todas las mujeres pasan a test de tolerancia en las 24 o 28 semanas. Y solamente con ese test hago diagnóstico de diabetes, tengo que tomar la parte No, glucosa. diabetes gestacional es distinto. O sea, no Ah, son estos criterios. Esto es para pacientes diabéticos adultos no gestantes. En diabetes gestacional el diagnóstico es distinto. Entonces, hay guías del MINSA de que han protocolizado un poquito el diagnóstico de diabetes gestacional en el Perú, ¿no? Por lo menos en todos los establecimientos. ¿Ya? A veces piden glucosa basal, entonces a las pacientes en el primer trimestre de embarazo, ¿no? Porque para llegar a las 24 o 28 semanas tenemos que esperar un poquito más, ¿no? Pero idealmente el test de tolerancia es en ese intervalo, entre las 24 y 28. Recuerden que las mujeres gestantes tienen mayor riesgo de resistencia a la insulina, o sea, incrementa nuestro estado de resistencia a la insulina en la gestación. O sea, son mujeres que si tenían sobrepeso, obesidad o prediabetes previo al embarazo van a tener mayor riesgo de diabetes gestacional. Pero los criterios basta uno con el test de tolerancia, pero ahí son puntos de corte distintos a los que no estamos conversando. Estos puntos de corte para no gestantes. Así como que cuando yo digo los objetivos, por ejemplo, la clase siguiente vamos a hablar, el objetivo para decir que la diabetes en un paciente está controlada es distinto en gestante. Los objetivos ideal o la meta es distinto. En cambio, en los diabéticos, en cambio en los diabéticos que no están gestando, ya vamos a ver la próxima clase. Diabetes gestacional seguro lo van a mencionar un poquito, lo van a ver en en ginecología, como ustedes dicen. Ya, entonces, vamos a ver. Ahora hablamos sobre cribado. ¿A qué pacientes le voy a pedir su glucosa en ayunas, por ejemplo? ¿No? O sea, si tiene signos de resistencia a la insulina, ya saben qué exámenes pedir, ¿verdad? Pero en pacientes que, por ejemplo, tienen sobrepeso, índice de masa corporal mayor o igual a 25 y uno más de los siguientes factores que vamos a leer, habría que pedirle su descarte de prediabetes. Familiar, por ejemplo, de primer grado con diabetes. Historia de evento cardiovascular. Hipertensión también. Nivel de colesterol HDL bajo, triglicéridos más de 250. Individuos con síndrome de ovario poliquístico.
Las mujeres con síndrome de ovario poliquístico tienen relación hacia resistencia a la insulina, ¿no? Entonces son pacientes que pueden tener mayor riesgo de diabetes también, ¿no? Igual que resistencia a la insulina. Inactividad física, o sea, ahí relativamente estaríamos casi todos. Otras condiciones clínicas asociadas a la resistencia, por ejemplo, obesidad severa. Y las personas con prediabetes deben hacerse la prueba anualmente, ¿no? Eso también es importante. Otro, las personas a las que se le diagnosticó diabetes mellitus gestacional, justo lo que me preguntas. Dice, deben hacerse pruebas de por vida al menos cada 3 años. Y eso nos olvidamos. ¿Por qué? Porque las pacientes con diabetes gestacional tenemos que hacerle un test de tolerancia después de que nació el bebé, para ver si no se quedó con diabetes. O sea, ya diabetes, ya no gestacional, sino diabetes. Y no hacen mucha test de tolerancia en esas mujeres. Entonces las pierden por ahí y en 6 meses, 1 año están viniendo con síndrome de diabetes. Entonces por ahí te dice que también deberíamos hacerle controles, ¿no? Porque son mujeres que ya tienen riesgo de hacer cualquier tipo de tratamiento por incluida prediabetes. Para todas las demás personas, las pruebas deben comenzar a los 35 años. Antes eran los 45, ahora han bajado a 35. Que tenemos mayor probabilidad de obesidad. Y si los resultados son normales, las pruebas deben repetirse a intervalos mínimos de 3 años, considerando pruebas más frecuentes dependiendo de los resultados iniciales y el estado de riesgo. ¿Ya? Y último, personas con VIH y exposición a medicamentos de alto riesgo antecedente de antidiabéticos. Entonces tenemos el caso clínico. A ver, veamos. Dice, paciente mujer de 48 años de edad con antecedente de obesidad hace 5 años. ¿Ya? Refiere, acude al consultorio refiriendo que hace un mes presenta pérdida de peso, polifagia y nictus. Al examen físico tiene una presión de 120,80, un índice de masa corporal en 30, un perímetro abdominal en 88 y tiene acantosis nigricas en cuello y axila. Entonces la pregunta es, ¿cuáles serían los diagnósticos de la paciente y qué exámenes solicitaríamos? Entonces tendremos 5 minutos. A ver, 5 minutos. Diagnósticos y luego plantean qué exámenes, si buscan adicionales, podrían pedir